Muy buenas noches, bienvenidos a Los Reporteros. Todavía en temporada de caracoles nos hemos interesado por el comercio de esta tapa tradicional andaluza, aunque no exclusiva de nuestra comunidad. La mayoría de los caracoles que se comen en España proceden de Marruecos y el mayor importador de estos moluscos está en Córdoba. Casi 4 millones de kilos al año salen de la empresa cordobesa líder de este sector. En paralelo, está surgiendo en Andalucía un negocio para la cría de caracol durante todo el año, con la intención de romper la estacionalidad y crear una especie de marca. Ya hay 59 granjas que se dedican a ello. El más rápido de los caracoles puede recorrer 50 metros en una hora. Cualquier viaje se hace largo para este gasterópodo tan demandado en esta época del año. Sin embargo, si la travesía se realiza en tráilers como este, pueden cruzar el estrecho y recorrer cientos de kilómetros en pocas horas para saciar, bajo múltiples recetas, a los depredadores de este molusco. Más del 90% de los caracoles que se consumen en España llega del norte de África. Y tienen destino preferente en el sur, Córdoba, desde donde se distribuyen a todo el país. Era joven, tenía mucha ganas de trabajar, lo mismo no dormía de noche, iba a Alicante, o iba a La Rioja, o iba a Cádiz, y luego pues ya comenzamos trayendo de Marruecos. Es un país que está muy naturalizado, no tiene productos químicos prácticamente ninguno, y hay zonas que son muy vírgenes, y entonces el caracol de Marruecos tiene mucha calidad y es muy natural. Nosotros tenemos allí una central y donde recolectamos todos los días el caracol de diferentes zonas de Marruecos y las preparamos allí en nuestra central en Marruecos, cribamos el caracol, lo embolsamos en bolsas de 5 kilos, se revisa por si alguna partida está en malas condiciones y luego ya se cargan los trailers frigoríficos y se trae aquí a nuestras instalaciones de Córdoba. Trailers pueden ser, depende de los días de venta, hay unos días que son más significativos la venta, como pueden ser los lunes por la noche o los jueves por la noche, son los días más fuertes de venta. Trailers pues pueden dar al orden de 2 o 3, 4 trailers. Para que te haga una idea, el año pasado hicimos una campaña de 2.800.000 kilos. Enrique, ese palé lo coge y me lo pone allí enfrente, ¿no? Francisco Berbel es el fundador de Los Abuelos Caracoles, el mayor importador de este producto en España. Junto a sus hijos sostiene un negocio familiar que llega a facturar 4 millones de euros anuales y que ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos para ganar mercado. El camión llega, clasificamos, loteamos la categoría del producto o por tamaño y lo vamos clasificando aquí en la cámara y luego pues ya lógicamente lo sacamos a la venta, unos para vender, otros para la fábrica, para la transformación y otros para exportación, ya dependiendo la demanda del cliente, lo que nos pida. Según zonas, regiones o colores, sabores, esto es muy complicado de decir exactamente dónde va a ir cada producto. Según datos del Seprona, de las 16.000 toneladas consumidas en España, el 5% procede de la producción de granjas, el 15% de recogida en el campo y el resto de la importación de Marruecos y Argelia principalmente. Pero alrededor de este sector se mueve un mercado negro difícil de controlar. Importaciones ilegales y furtivos que distribuyen un producto que escapa a las inspecciones sanitarias. Pirateo hay aquí para montar 2,5 millones de kilos, no, 6 millones de kilos de pirateo hay en España ahora mismo. Han montado aquí negocios ilegales, totalmente ilegales, lo cubren con un simple autónomo o no sé, un módulo de Hacienda y a lo mejor un número sanitario sacado de exportador sin almacén que lo dan. Sanidad yo creo que no sabe nada. En algunas ocasiones nos hemos quejado a Sanidad, concretamente por ejemplo en Sevilla, y dice que eso es, de momento es inviable. Esta empresa no solo distribuye caracol vivo, desde hace 3 años elabora y transforma el producto de distintas maneras para una comercialización lo más amplia posible. Tanto a pequeños comerciantes como a grandes superficies, a mayoristas, a fábricas para elaborar ellos, tenemos un surtido muy grande de clientes. Competir y darle comodidad a los clientes, más que nada llevar el producto al último consumidor.
que en verdad es el que más beneficioso y en realidad es un mercado que era nuevo y nadie quería hacerlo hasta que nosotros comenzamos. Somos pioneros y de hecho aparte estamos sacando nuevas recetas y introduciendo recetas de cada zona, haciendo para cada zona su receta y estamos teniendo bastante éxito. Cada día salen de estas ollas entre 3.500 y 4.000 kilos de caracoles preparados de múltiples maneras. En la temporada, en torno al 500.000 de kilos. Hemos triplicado la plantilla, o cuadruplicado. Ahora mismo pues en campaña lo que aquí en fábrica pues estamos en torno a unos 45 o 50 personas en fábrica nada más. Más puestos indirectos pues hay muchos más. El negocio en sí ha cambiado, el mercado ha cambiado, la venta de vivo ha disminuido y sin embargo la de producto elaborado pues ha aumentado. Se elabora de forma casera y un producto más tradicional que este que estamos haciendo pues es imposible hacerlo. La intención del sector es tratar de romper con diferentes fórmulas la estacionalidad de este producto y prolongarla en el tiempo, aunque profesionales como Francisco lo tienen claro. El caracol tiene su temporada, como la tiene la sandía, como la tiene el melón, ojalá y fuera todo el año, pero por desgracia para nosotros no es así. Hay otros tipos de caracoles que nosotros ya estamos prácticamente, nuestra empresa está todo el año trabajando, llevamos ya unos años que conseguimos aguantar todo el año, con congelado y con otros sistemas diferentes, pero lo que es la campaña de caracol pequeño tiene su temporada y cuando se acaba y aunque los regales la gente no los come. En centros como este tratan de demostrar lo contrario. El Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica, IFAPA, investiga desde hace una década la posibilidad de criar caracoles en granjas como actividad ganadera complementaria y para la obtención de un caracol de calidad que se pueda consumir todo el año. Decidimos hacer una apuesta por probar si el caracol cultivado con un sistema coherente desde el punto de vista técnico y haciendo una serie de redes de experimentación podía ser un complemento de rentas, que es como nosotros realmente lo hemos enfocado. Tenemos suficiente extensión y superficie para competir en un mundo globalizado desde un contexto local, sí. En ello hemos estado trabajando. Nos ha costado un tiempo. Esto es cuestión de cambio de valores, de formación y de información a los productores. En pocos años han proliferado granjas en Andalucía que se dedican a la helicicultura. En la actualidad, 59 explotaciones. Tenemos explotaciones de 800 metros cuadrados, que es un complemento de otra actividad y que están empezando a funcionar. Tenemos explotaciones de 1.300, 1.500 metros cuadrados. Y tenemos cooperativas que han asociado y que el conjunto de sus socios pues llevan ya una superficie mucho más extensas. Es decir, que esto nos permite empezar a trabajar con una base mínima y ir construyendo. El primer año yo puedo tener 1,8 kilos, 2 kilos por metro cuadrado, si lo hacemos bien. Si lo hago muy mal puedo sacar 0,8. Vamos a tener como mínimo una producción primavera buena, una producción en otoño, y sobre eso vamos a construir. Ahora, hagámoslo bien. El caracol se consume todo el año, Yo voy a Cataluña y tengo caracol todo el año. Es que es otro rol que hay. Decimos, no, el caracol es estacional. El caracol no es estacional. Pero las diferencias en el volumen de producción de estas pequeñas explotaciones respecto a la demanda o las cantidades importadas son abismales. ¿Cómo competir en el mercado para que estas granjas puedan ser rentables? Todo no se hace en un día, tenemos que ir pasito a paso. La norma de calidad que hay planteado ahora mismo a la Consejería de producción de un caracol ecológico es un elemento diferencial que va a valorar el consumidor y que va a apostar por pagar un poquito más cuando realmente nosotros tengamos en el mercado ese producto diferenciado con una trazabilidad, con una seguridad alimentaria y con una calidad a prueba de momento. Nosotros tenemos que vender caracol de Andalucía. No caracol de la explotación tal y cual, que es lo que nos pasa muchas veces. La marca de calidad. Yo la producción de caracoles de granja, yo no los veo. Hay muchas granjas en España, se dice que hay 50 o 60 o 70 o no sé cuántas granjas, pero yo digo que ¿dónde están los caracoles de esas granjas? Nosotros movemos 2 millones y largo, 3 millones de kilos y no compramos ni un kilo de la granja, no nos llega ni un kilo de la granja. Y no tenemos constancia en los mercados que existan ventas de productos que sean
de granja de caracoles. Hay emprendedores que piensan de otra manera. José Manuel Núñez es uno de ellos. Hay que competir por lo menos en la calidad y la seguridad. Nosotros estamos hablando de que el caracol este es comparable con el jamón ibérico de bellota de Huelva. Nosotros lo que pretendemos es eso, en estos meses adaptar nuestra granja y empezar a comenzar a partir de septiembre. ¿Por qué? Porque aquí el clima, tenemos la suerte que el clima nuestro es un clima que hasta prácticamente enero no hace frío, y dependiendo también de las lluvias de cada año, pues incluso se puede seguir ininterrumpidamente. Entonces lo que nos interesa es sacar producciones a finales de año, que es cuando en el resto de España no hay caracol de importación, la climatología es distinta, ya hace frío y podemos sacar producciones que sí se pueden sacar rentabilidad. Nuestra producción solía en la zona norte de España y la zona de Levante y Cataluña. La granja de José Manuel ya tiene varios años de experiencia y contactos con otras comunidades, como Galicia, para el intercambio de alevines por reproductores que después se distribuyen por otras explotaciones. El suministro de caracoles para otras granjas, reproductores y lo que son alevines recién nacidos y alevines ya más grandes también. Se llaman juveniles. Entonces eso es también otra venta, otra salida más para otras granjas. El caso de la familia Ruiz es distinto, tanto por el tipo de granja como por la experiencia. Es la primera cosecha que tenemos, entonces estamos expectantes para vender. Surge a raíz de la crisis, ya que mi padre era albañil, se dedicaba a la albañilería y no había trabajo. Ya las empresas cayeron y un día llegó mi padre a mi casa y pensó que podíamos montar una granja de caracoles. Nosotros al principio pues nos lo tomamos un poco, que no sabíamos que los caracoles se criaban en invernadero, pero a raíz de ahí pues el año pasado empezó a construir el invernadero y por septiembre metimos los primeros reproductores. Este de aquí está poniendo huevos. Ellos han estado criando durante todo el invierno y ahora es cuando se quiere coger, pero esperamos que si todo sale bien, para diciembre o enero tengamos otra producción. Es increíble, vamos, lo que estábamos esperando ya desde hace un año. Esto ahora mismo es un aprendizaje continuo, porque no hay nada escrito, no hay nada hecho, no hay nada visto y estamos aprendiendo todos los días. De una u otra forma, estamos en plena temporada de caracoles en Andalucía. Una época en la que emergen los lugares señeros donde se consume por miles este manjar tan peculiar. El kiosco de la Magdalena, en Córdoba, es uno de ellos. De mi padre pasó a mí, y de mí pasará a mis hijos, ya mismo. Y mi nieto que también está conmigo. La temporada, la crisis se nota, pero no podemos quejarnos tampoco. Esa es la verdad. Aquí tenemos muy buen sitio. Y parece que a la gente le gusta esta placita y como es tan antiguo el puesto, tampoco hemos cambiado la receta que tenía mi padre, la hemos conservado. Mi padre ya tenía una fama que la hemos conservado porque hemos conservado todas las cosas que él hacía. Y estos dos palés para los chinos, para China. 24 horas, menos una noche en semana que descansamos, el resto de la semana estamos a 100%. Caracoles muy buenos. Sacando 1 kilo por metro cuadrado está bien, ¿por qué? Si yo tuviera todo esto sembrado y yo sacara 1 kilo, son 10.000 kilos. Le falta una mijita, falta una semanita así para que terminen de boquilla. No me como mis caracoles, me da pena. Yo esto no me los voy a comer, porque es que los he criado yo y a mí me da pena comérmelo. Llegados de Marruecos o criados en una granja, en sus diferentes variedades, el caracol es un producto clásico, de alta demanda, un sector alrededor del cual se pretende crear una industria que dé una oportunidad a nuevos productores y que sea capaz de extender la temporada más allá de la primavera. Ahora que estamos rememorando el 70 aniversario del desembarco de Normandía, queremos recordar que un año antes, en 1943,
la playa de Punta Umbría se convirtió en el escenario de una operación secreta que cambió el rumbo de la Segunda Guerra Mundial. Allí apareció el cadáver de un supuesto oficial británico que llevaba información confidencial sobre los planes aliados de invasión del sur de Europa. Todo fue una operación de engaño para confundir al propio Hitler. El militar se llamaba William Martin, más conocido como el hombre que nunca existió, y sus restos reposan en el cementerio de Huelva. ¿O no? Dos investigadores onubenses acaban de publicar un libro en el que afirman que el cadáver fue robado por espías alemanes, con lo cual no habría nadie enterrado bajo esa lápida. En el siguiente reportaje vamos a conocer a fondo esta apasionante historia con imágenes inéditas y tendrán la oportunidad de conocer a Isabel Naylor, una dama inglesa que desde hace 60 años lleva flores rojas a la tumba de William Martin. A principios de 1943, la arena del desierto y la nieve en el Cáucaso están marcando el principio del fin del Tercer Reich. El mariscal Rommel, derrotado por Montgomery en la batalla del Alamein, se repliega con lo que queda de su ejército hacia una trampa, Túnez. Al mismo tiempo, en Stalingrado, el ejército rojo templa ya la descomunal tenaza que acabará por hacer añicos al todopoderoso sexto ejército de von Paulus. Por primera vez desde el inicio de la contienda, Alemania es vulnerable. La conferencia de Casablanca se reúne en enero para diseñar la invasión de Sicilia, primer paso de los aliados hacia el sur de Europa. En este contexto surge la operación Mincemeat, carne picada, un elaborado plan de contraespionaje destinado a engañar al mismísimo Hitler. El tiempo apremia. En abril, el hallazgo de un cadáver en una tranquila playa onubense está a punto de cambiar el rumbo de la Segunda Guerra Mundial. Estamos en la playa de la Bota, popularmente conocida en Huelva como El Cruce, y es en esta ubicación donde el 30 de abril de 1943, a eso de las 4 de la madrugada, el submarino británico Seraph, comandado por Norman Jewell, decide dejar en nuestras aguas el cadáver de William Martin. Así comienza la historia de un engaño, el más audaz y complejo nunca utilizado con tanto éxito en un conflicto bélico. La operación Carne Picada, cuidadosamente diseñada en Londres por Ewen Montague, un destacado oficial de la inteligencia naval británica, consistía en convencer al alto mando alemán de que la inminente invasión de Europa desde el norte de África se llevaría a cabo por Cerdeña y el Peloponeso, y no por Sicilia, la ruta más lógica y la que finalmente utilizarían los aliados. Lo que Montague y su equipo pretendían era simular lo contrario, para obligar a Hitler a dividir su contingente militar en el Mediterráneo. El anzuelo era un cadáver con una falsa identidad, William Martin, supuesto oficial de marines que saltó en paracaídas y murió en el mar tras un accidente aéreo. El cebo, el maletín que llevaba consigo, repleto de documentación aparentemente clasificada sobre el plan secreto aliado. A las 4 de la madrugada del 30 de abril de 1943, el actor principal de esta brillante farsa, el hombre que nunca existió, está ya situado entre bambalinas. Solo falta que la corriente lo lleve al centro del escenario. 5 horas después, uno de los muchos marineros que estaban faenando en esta zona halla el cadáver y lo trae a la playa para posteriormente avisar a las autoridades militares y bueno, pues que se hagan cargo ya del mismo. El marinero que encontró el cadáver se llamaba José Antonio Rey y lamentablemente ya ha fallecido, pero conocemos su relato. Hace ahora 20 años narraba su hallazgo a un equipo de los reporteros. El cadáver estaba en perfectas condiciones, lo único que traía el cadáver que estaba encima del agua porque traía un chaleco salvavidas hinchado y es el que tenía el cuerpo encima del agua, nada más que tenía en el agua las piernas y los dos brazos, todo el cuerpo encima del agua, que ha cortado muchísimo, entonces por eso ya lo tenemos patido. Huelva no fue elegida al azar. Esta ciudad portuaria, inofensiva y apacible solo en apariencia, albergaba en realidad un soterrado campo de batalla donde espías nazis, soplones de falange y agentes de la inteligencia británica libraban a diario una guerra silenciosa pero feroz. Huelva tuvo un gran protagonismo en la Segunda Guerra Mundial. Huelva fue como un Tánger o un Casablanca en cuanto a espionaje se refiere, pero además con bombas, donde alemanes y británicos jugaban juntos al golf durante el día y de noche se daban de tortas en el puerto. Los consulados eran la tapadera perfecta.
El servicio secreto de los nazis en Huelva operaba desde la propia oficina diplomática alemana, situada en la Avenida de Italia. El edificio ya no existe, lo que amplifica el valor de esta fotografía, inédita hasta ahora. Adolfo Klaus, el hijo del cónsul, era el jefe del servicio secreto alemán en Huelva y uno de los agentes nazis más influyentes en el sur de Europa. Engañar a Klaus era indispensable para burlar a Hitler. Esta operación, en principio, como Montagu decía en su primer libro, iba dirigida hacia un agente, el jefe del servicio de inteligencia alemán en Huelva, que se llamaba Adolfo Klaus, catalogado dentro del servicio de inteligencia británico como un agente muy activo, muy inteligente y un tipo que, bueno, que si se le engañaba, pues posiblemente la operación tendría éxito. Si no hubiera sido por Klaus, hubiera sido igual. Haber dejado el cadáver en Almería, en Gijón, en cualquier parte donde hubiera habido un consulado alemán. No, Huelva fue elegida a propósito. Francis Haselden, vicecónsul inglés en Huelva, estaba al tanto de la operación desde el principio y actuaba de enlace con el servicio de inteligencia británico. Su papel en la trama fue clave. Conocía la connivencia de Klaus con el gobierno local y daba por sentado que, una vez que el juez ordenara el levantamiento del cadáver, la noticia no tardaría en llegar al consulado alemán. El juez de Marina entrega la cartera y los documentos a su superior, el comandante militar de Marina, don Francisco Elvira. Y este era amigo personal del cónsul Klaus. Le avisa. El cónsul avisa a su hijo, Adolfo Klaus, que era el agente alemán en Huelva, y se acerca a la comandancia de Marina con una máquina fotográfica Leica de alta precisión, abre los sobres, saca las cartas, fotografía los documentos y lo deja todo igual. El maletín fue enviado al Estado Mayor de la Armada en Madrid, que a su vez alertó a la embajada alemana, donde se harían nuevas copias que fueron remitidas a Berlín. Mientras el Times publicaba la muerte de William Martin, Londres exigía al gobierno de Franco la devolución urgente de los sobres sin abrir, reforzando así la idea de que la documentación era de vital importancia. Cuando finalmente llegan a manos de Montagu, supo que los sobres habían sido abiertos, justo lo que esperaba. Al preparar los sobres, Montagu había puesto una pequeña pestaña en cada uno de ellos, y ahora, al abrir los sobres y sacar las cartas, las pestañas no estaban. La verosimilitud no solo se basaba en unos documentos bien elaborados. William Martin debía convencer por sí mismo. Por eso, su cartera también incluía documentos privados que daban credibilidad a su vida personal. Por ejemplo, una sugerente fotografía de su supuesta novia, Pamela, con la que pensaba casarse, a tenor de la factura de un anillo de pedida. Martin tampoco sería un agente perfecto, tendría sus debilidades, y el dinero era una de ellas, como atestigua esta desabrida carta de su banco exigiéndole afrontar un descubierto. Tampoco era un personaje severo, le gustaba la vida nocturna y el teatro, al que acudió con su prometida 2 días antes del supuesto accidente aéreo en el Atlántico. Todo falso, claro, pero creíble. Tenía que ser todo perfecto. Era mucho lo que estaba en juego, nada más y nada menos que la apertura de un segundo frente en Europa. La operación daba así su primer paso mientras en la morgue del cementerio de Huelva el forense titular, Eduardo Fernández del Torno, practicaba la autopsia al cadáver. El engaño se habría venido abajo si los alemanes hubieran prestado más atención al acertado informe del patólogo onubense. El resultado de la autopsia es asfixia por sumersión, es decir, ahogado. Pero en su informe el forense decía que el cadáver llevaba entre 8 y 10 días ahogado en el mar. De acuerdo con estos 8 o 10 días del forense, William Martin tampoco podía haber estado con su novia Pam en el teatro londinense en esa fecha, porque ya tenía que estar ahogado. Todas estas contradicciones y dudas del forense fueron pasadas por alto por los alemanes, que no profundizaron demasiado. Al día siguiente, 2 de mayo, domingo, tuvo lugar el funeral religioso en la capilla que está a la entrada del cementerio y, a continuación, el entierro con honores militares. Pero, ¿qué cadáver fue utilizado en la operación? Durante 50 años se habló del cuerpo de un mendigo que murió de pulmonía, hasta que en 1995 surgió un nombre, Glinder Michael, un vagabundo galés que falleció tras ingerir matarratas. El gobierno británico dio validez a esa identidad y ordenó inmediatamente que su nombre fuera inscrito en la lápida de William Martin. Es imposible, porque el cuerpo maltrecho y desnutrido de un mendigo difícilmente se podía hacer pasar
por el cuerpo saludable, fornido, atlético, de un oficial de los Royal Marines. Si pensamos además que Montagu prepara la identidad de William Martin con todo lujo de detalles, ¿cómo iba a usar el cadáver de un mendigo suicidado con un matarratas? Tenía que usar el cadáver de un auténtico ahogado de verdad. Copeiro y Nielsen afirman que el cuerpo utilizado en la operación era el de algún miembro de la malograda tripulación del portaaviones británico Dasher, hundido en enero de 1943 en la costa de Escocia por una explosión fortuita que causó 400 muertos. ¿Por qué digo esto? Porque el 31 de marzo del 43, es decir, 4 días después del hundimiento del portaaviones, el comandante Montagu le ordena llevar el submarino Seraph hasta la base de Holy Loch, base que tan solo estaba situada a 18 millas de donde se había producido el hundimiento del portaaviones. Montagu tenía ahora 400 cuerpos frescos a su disposición. Podía elegir el cadáver que más le gustara, podía elegir el cadáver perfecto. Mendigo o marinero, lo cierto es que el cadáver de William Martin fue enterrado como católico en el cementerio de Huelva. De hecho, el cuerpo portaba una chapa con las iniciales RC, Roman Catholic. Resulta lógico, pues, que no fuera enterrado en el cementerio inglés, aledaño al camposanto onubense. Una decisión que, sin embargo, formaba parte de la trama. Londres quería facilitar a los agentes nazis en Huelva el robo del cadáver para que el engaño fuera completo. Si Montagu hubiera querido proteger el cadáver de William Martin de cualquier manipulación por parte alemana, lo hubiera hecho enterrar en el cementerio británico, el que está anexo aquí al cementerio católico. Un cementerio particular, privado, de altos muros, una gran cancela de hierro y permanentemente vigilado. La verdadera razón por la cual Montagu hace pasar como católico a William Martin es para que fuera enterrado aquí, en el cementerio de la Soledad, un cementerio municipal, un cementerio abierto a la población y de fácil acceso. Fijaros, la autopsia al cadáver de William Martin se realiza en la mañana del sábado 1 de mayo del 43. Toda esa noche el cadáver permanece sin vigilancia alguna en la casilla donde se practica la autopsia. Hubiera sido muy fácil para el agente alemán acceder a dicho lugar y llevarse el cuerpo. Copeiro y Nielsen cuentan con un testimonio excepcional que confirmaría que el cadáver de William Martin fue robado de la morgue. Eso fue lo que nos dijo en cierta ocasión Federico Klaus, el hijo del agente alemán en Huelva. Nos dijo: mi padre me contó que los alemanes se llevaron el cuerpo en un submarino a Alemania para repetir la autopsia con médicos propios. Pero ¿cómo demostrar que el cadáver de William Martin fue despachado en un submarino? Enrique Nielsen ha dedicado 2 años a investigarlo y finalmente dio con la clave. Alemania disponía de cientos de submarinos operativos, pero solo uno navegaba a finales de abril de 1943 por el Golfo de Cádiz, el U-616. Teníamos una pista, teníamos un nombre, la denominación de este submarino y localizamos el diario de guerra de este submarino. Sus órdenes en principio era atravesar el estrecho de Gibraltar y unirse a las fuerzas del Mediterráneo, pero navegando por el Golfo de Cádiz, el 1 de mayo de 1943, este submarino recibe un mensaje cifrado en el que se le indica que cambie de rumbo. Y es en la madrugada del 3 de mayo, un día y medio después, en el que se encuentra con un pesquero onubense a unas 45 millas de Huelva y unas 32 millas de Ayamonte. Es en esta ubicación en donde nosotros entendemos que el U-616 carga el cadáver de William Martin. Vuelve a retomar su rumbo hacia el estrecho de Gibraltar, dirigiéndose hacia las costas de Almería, donde otro submarino, el U-565, lo embarca de nuevo para ser quien finalmente lo traslade a la base de La Spezia, una base de submarinos alemana localizada en Italia. Con papeles, pero sin cadáver, la operación Carne Picada podría no haber sido del todo convincente. De hecho, Hitler, 4 días antes de la llegada de este submarino a su base, era escéptico. Le hizo una observación en una conferencia de guerra a uno de sus generales. Dijo: ¿tú crees que este cadáver que han puesto en nuestras manos es real, es verdadero? Entonces no lo tenían tan claro, ¿no? Pero el 12 de mayo Hitler elabora una directriz militar en la que marca la estrategia a seguir en la defensa del Mediterráneo, dándole preferencia a Cerdeña, a Córcega y Cerdeña y al Peloponeso, y no así a Sicilia. La orden de Hitler fue interceptada de inmediato por el contraespionaje británico. Churchill, que en aquellos días se encontraba en Washington, recibió desde Londres un escueto mensaje con una frase que se haría célebre: carne picada, tragada entera.
porque es tragada entera, podría haber sido carne picada tragada y ya lo hubiera sabido. Entendemos que es entera porque no solamente se verificó que creyeron en los papeles, en los documentos, sino en el cadáver mismo. Si la teoría de Copeiro y Nielsen es cierta, la tumba de William Martin estaría vacía. Salir de dudas se antoja en principio muy sencillo. Bastaría con retirar la lápida y comprobar qué hay dentro. Pero la tumba es propiedad del gobierno británico, fue comprada por el consulado británico en 700 pesetas en 1943, cuando pasa todo, ¿no? Y actualmente es una tumba de guerra. Y no creo que el gobierno británico tenga interés alguno en abrirla. ¿Por qué digo esto? Porque la voluntad de ocultamiento existe. La incertidumbre sobre lo que la tumba esconde no hace mella en la vocación que Isabel Naylor ha cultivado con esmero y dedicación durante más de 60 años. Dicen que se lo llevaron. Pues bueno, eso es una teoría. Cada cual es muy libre de pensar lo que quiera. Que yo voy a seguir yendo, que no me importa. Que es una manera de celebrar el armisticio y el final de las dos guerras. Y para mí representa eso, esa lápida. Esté o no haya nadie, me da igual. Yo no le he puesto rostro, lo veo como un patriota, un héroe. Porque suyas han sido, y siguen siendo, las flores rojas que nunca faltan en la tumba de William Martin. Hasta hace no demasiado tiempo, su particular homenaje fue un acto anónimo, un misterio. Hoy, a sus 82 años, relata cómo su padre, ingeniero británico en Río Tinto, le reveló, siendo ella una adolescente, la historia del hombre que nunca existió. Pues tendría 20 años, que mi padre me llevó con él, vinimos aquí a Huelva de la mina, y dice, te voy a llevar al cementerio que ha ocurrido esto mientras tú estabas en Inglaterra. En Inglaterra el día del armisticio se celebra con amapolas. Aquí en noviembre no hay amapolas. Y mi padre siempre llevaba unas flores rojas y los ponía en la tumba y ya está. Él murió en el 66, tenía un cáncer y toda su obsesión era, ¿y quién le va a poner flores a este pobre hombre que no tiene familia? Y hasta que yo le dije, digo, mira, yo le pongo las flores, tú no te preocupes de eso, que yo iré. Y al morir él, pues he ido todos los años. Un homenaje emocionado y personalísimo que tiene garantizada su continuidad. Yo lo creo así. Ya me acompaña una hija mía, la más pequeña, que es muy inglesa. Incluso algunas veces viene una nieta, que tiene 15 años. Esta discreta dama, que confiesa sentirse tan onubense como británica, rechaza haberse convertido en una celebridad. Pero lo cierto es que su dedicación a la comunidad inglesa de Huelva, en la que ha vivido casi toda su vida, le hizo merecedora de la Orden del Imperio Británico por voluntad expresa de la reina Isabel II. Celebridad no he sido nunca, por Dios. No. Bueno, yo no me considero importante. Pues una persona corriente. Importante no. Ahora que para mí ha sido un honor que la reina generosamente me haya concedido eso, pues sí estoy orgullosa. A Isabel Naylor le gusta decir que sus opiniones sobre el misterio del hombre que nunca existió solo son las opiniones de una ama de casa, y aún así desliza ideas que van más allá de la intuición personal. Yo pienso que el mendigo no pudo ser, que tuvo que ser del portaaviones que explotó en el norte de Inglaterra, que entonces, no digo que no tuvieran el cuerpo preparado en Londres, que lo tenían, pero que ahí se encontraron con 300 y pico de cadáveres ahogados, que era lo que él buscaba. Montague, que era un hombre muy listo y que no se va a llegar a saber la verdad, nunca. Yo creo que no. Quizá porque el misterio de William Martin envuelve otro,
y ambos se solapan una y otra vez como capas de una cebolla que ocultan un pecado inconfesable. Montagu se apoderó de un cadáver sin permiso de sus familiares. Y eso es un delito en Inglaterra incluso en tiempos de guerra. Es decir, Montagu robó un cadáver. Ese es su pecado. Y todo lo que hace Montagu es crear pistas falsas para despistar, para desviar la atención, para protegerse a sí mismo. ¿Quién es William Martin? Su verdadera identidad sigue siendo un enigma, puesto que tanto Montagu como los miembros de su equipo, fieles a la promesa que hicieron de no revelar su identidad, se llevaron el secreto a la tumba. Horadar el grueso blindaje de silencio que protege el secreto último de esta apasionante historia parece improbable. Y sin embargo, Copeiro y Nielsen no cejan en su empeño de penetrar algún día en el corazón mismo del enigma, aunque ello les enfrente a los que custodian celosamente la versión británica oficial. Se avecina pues un tormentoso desmentido a su libro, pero para estos investigadores, iluminar el misterio de William Martin es una cuestión de honestidad y perseverancia. Quizá porque, como dijo una vez el escritor Thomas Mann, con el tiempo es mejor una verdad dolorosa que una mentira útil. Un apasionante enigma histórico que hemos querido compartir hoy con ustedes. La próxima semana volveremos y lo haremos con un especial de los reporteros por la proclamación de Felipe VI, programa en el que analizaremos los retos a los que tiene que hacer frente el nuevo rey de España. Hasta entonces, gracias y muy buenas noches.